La civilización griega fue determinante para la historia de los pueblos de Occidente porque ella dio las bases para el desarrollo de sus respectivas culturas. El pensamiento crítico y un alto sentido estético de la belleza animaron su filosofía, su arte y su literatura. La literatura griega tuvo, en toda su creación intelectual y artística, como tema central al hombre. La tragedia griega habló de las penas que afligen al hombre o del conflicto de éste con la sociedad. Por su parte, la comedia satirizó la vida social y política de los griegos. Al conquistar los romanos a Grecia, sintieron una profunda admiración por ese pueblo. Así el arte y la literatura de Roma se nutrieron de los griegos, creando de esa manera la cultura llamada grecolatina, que habría de influir determinantemente en Occidente siglos después de la caída del Imperio Romano. El siglo XIV fue el siglo en el que comenzó una gran aventura en Europa, el Renacimiento. Se trató de uno de los movimientos espirituales más revolucionarios que, aunque no careció de antecedentes y de precursores en otros países, el Renacimiento se inicia en la península itálica. Las ciudades-estado de la península itálica llenaban todas las condiciones para que en ellas comenzara el cambio que abriría una nueva época en la historia, el Renacimiento. Por un lado, en el territorio italiano había florecido la poderosa civilización romana con cuyas ruinas convivían los habitantes de dichas ciudades, quienes, hacia el siglo XIV, empezaron a tomar conciencia y orgullo de su glorioso pasado. Otro factor que tuvo gran influencia para que el Renacimiento se impusiera primero en las ciudades italianas fue la toma de Constantinopla por los musulmanes. Con la caída de Constantinopla, muchos de sus artistas y eruditos, celosos guardianes de la cultura grecolatina, al emigrar a las ciudades italianas, difundieron sus conocimientos y su arte. Otra de las causas que impulsaron el Renacimiento italiano, además de la próspera economía de las ciudades italianas, fueron las relaciones que establecieron los italianos con los musulmanes a través de su comercio. Por medio de esos contactos, los burgueses italianos supieron de la cultura griega que los musulmanes tan celosamente habían preservado. Gracias a esos factores y a la necesidad que ya se hacía sentir de un cambio, la cultura de la antigua Grecia y Roma volvieron a resurgir. Fue así como nació un frenesí y una verdadera pasión por el estudio de los antiguos, y el conocimiento de su filosofía les llevó a aspirar a una perfección espiritual basada en la cultura clásica. A esos hombres que se dedicaron a estudiar a las culturas clásicas y a las ciencias humanas se les llamó humanistas. Los humanistas se distinguieron por estudiar y desarrollar diversas áreas del conocimiento a la vez. Generalmente eran coleccionistas, bibliófilos, traductores, eruditos y diplomáticos, entre otras cosas. Aquellos humanistas desarrollaban una desenfrenada actividad. Buscaban infatigablemente los textos de los autores clásicos en las bibliotecas de los monasterios. Los copiaban para que no se perdieran, los estudiaban y los comentaban. Con los humanistas, el libro se convirtió en el portador del mensaje de los antiguos, el que merece el mayor respeto, la más bella ornamentación y caligrafía. Con los humanistas se crearon bibliotecas públicas y nació la crítica a los textos y una nueva literatura. Con el estudio de los clásicos grecolatinos, el individualismo característico de esa cultura fue adoptado en las ciudades italianas del siglo XIV. El hombre nuevamente fue el centro del universo, la medida de todas las cosas. Esta concepción del hombre y las calamidades que sufriera Europa con la peste, las guerras y hambrunas desataron en aquellos hombres la sed de mortalidad y de gloria a través de sus obras, de la creación artística e intelectual. En la literatura que se dio en las ciudades italianas desde el siglo XIV, se comenzó a manifestar ese cambio en la manera de pensar y de sentir. El medievo,
Con su literatura espontánea e ingenua en ocasiones, con sus temas sobre Dios y la vida ultraterrena, o con sus narraciones de nobles caballeros andantes, quedaba atrás. Dante, Petrarca, Boccaccio fueron los heraldos literarios de ese cambio que fue el Renacimiento. Por estas calles de las ciudades del norte de Italia, el hombre moderno transita como lo hicieron hace siglos los grandes poetas italianos que inspiraron el Renacimiento en las letras. Dante Alighieri nació en Florencia en el año de 1265 en el seno de una familia adinerada de la que recibió la mejor educación de su tiempo. Dante aprendió latín, filosofía, matemáticas, astronomía y estudió a los autores clásicos. El amor que le inspiró Beatriz Portinari motivó a Dante para escribir Vida Nueva, pero el dolor que le causara su muerte fue el que lo llevó a escribir su obra más importante y de las más grandes de la literatura universal, la Divina Comedia. Por su parte, Petrarca nació en 1304 en la villa de Arezzo, también en el seno de una distinguida familia. Inclinado al estudio, Petrarca encontró la libertad para leer y escribir en la vida religiosa. Allí en el monasterio, su pasión por los autores grecolatinos se reflejó en sus obras, de las que sobresale su Cancionero. En Petrarca, el pensamiento renacentista es patente en una carta que dirigió a uno de sus amigos y en la que le dice que las obras son frágiles para un largo camino, pero que el esfuerzo del hombre es el que los hace inmortales. Lo cierto es que Petrarca fue considerado el verdadero precursor del Renacimiento italiano de las letras y su obra más famosa es El Cancionero. Boccaccio fue otro de los grandes autores renacentistas. Nació en París en 1313, pero radicó en Florencia y desde muy temprana edad estaba destinado por su padre para ser un hombre de negocios. Sin embargo, las inclinaciones del joven Boccaccio eran otras, pues solo quería escribir, ser un hombre de letras y a ello se dedicaría. Boccaccio escribió obras en verso y prosa, siendo el Decamerón su obra más destacada. Dante, Petrarca y Boccaccio ya no circulan por estas calles, es cierto, pero su espíritu aún se mantiene vivo e inmortal, como tanto lo desearon. La literatura renacentista dio un cambio radical tanto en su estilo, que fue mucho más elaborado que el del medievo, como en sus temas. El tema central fue el hombre. En verso o en prosa se escribieron sus venturas y desventuras, sus amores, sus pasiones, fueran estas escritas en un tono o estilo sobrio, o jocoso, o burlesco. Un aspecto relevante de esas obras es que si bien muchos escribieron en latín, también otros muchos, como Dante, escribieron en sus idiomas nacionales. En Italia y en el resto de Europa, los idiomas se reafirmaron en su valor estético y literario. Y la cultura del Renacimiento se difundía en sus letras, en las grandes obras literarias que aún hoy podemos apreciar.